Buenos días con todas, amadas hermanas. Vamos a continuar con la secuencia de versículos que estamos meditando en Hechos, capítulo 12, versículos 24 y 25. Dice lo siguiente: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanas, este versículo, el primero, el versículo 24, qué importante, hermanas. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Qué hermoso, hermanas. ¿Qué significa esto? Esto es el triunfo de la fe. El poder del Evangelio, la victoria en Dios, el cristianismo en acción, es la gloria de Dios. Recordemos que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo o al mundo. Hermanas, la obra es de Dios. Hemos visto cómo en los versículos anteriores Pedro y todos los cristianos pasaban por muchas aflicciones, persecuciones. Y es hermoso ver en este versículo cómo la palabra del Señor, pese a tanta dificultad, crecía y se multiplicaba. Es que la obra es de Dios y Dios triunfa sobre el mal. La vida cristiana consiste en experimentar el triunfo, la victoria en Cristo. Eso es importante, hermanas. Esto significa que es necesario pasar por oposiciones, es necesario pasar por aflicciones, por tribulaciones. Sino, ¿de qué triunfo, de qué victoria hablaríamos? ¿Qué triunfo, qué victoria experimentaríamos si no pasáramos por dificultades? Si el camino fuera llano, si no hubiera tribulaciones, si no hubiera oposición, ¿qué triunfo experimentaríamos, hermanas? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba, florecía, se expandía. Gloria a Dios. Los cristianos del primer siglo no tenían miedo a ser encarcelados, no tenían ese miedo de ser perseguidos, no se dejaron intimidar, no se no se callaron frente a la oposición, no se paralizaron, hermanas, y no tenían la muerte. Comprendieron que Dios estaba con ellos, como Cristo ya lo había prometido y les dijo, ¿verdad? Que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y acá es conveniente recordar también las palabras de Pablo, que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanas, eso ellos sabían, sentían, vivían. Ese poder que viene de Dios, esa confianza. Es que es la palabra de Dios la que se predicaba, el evangelio de Cristo el que se expandía. Y Pablo dijo en Romanos 1:16 que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pedro animaba a la iglesia desde la cárcel. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Había gozo en el sufrimiento. Eso parece no congruente, pero sí vemos al leer los versículos que hemos ya analizado cómo desde la cárcel Pedro manifestaba ese gozo de sufrir por Cristo, porque tenía la confianza en Dios. La iglesia oraba en unidad por su parte. Ellos estaban unidos. Y por consiguiente, cuando se da esas condiciones, hermanas, Dios les daba la victoria. Es importante la actitud de los líderes, en este caso de Pedro.
que a su vez obviamente aprendió del Maestro, de Cristo, que enfrentó tanta tribulación, tanta oposición, que lo llevaron hasta la muerte, pero la victoria está en que resucitó. Y Pedro fue testigo de eso, y los cristianos lo sabían. Ejemplos así animan, motivan líderes que vivan el verdadero cristianismo. La iglesia en general, viviendo el verdadero cristianismo, el cristianismo en acción, hermanas. Pablo en Filipenses 1:13 al 14 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso era lo que estaba pasando, hermanas, entre los hermanos. Cobraron ánimo en medio de esas aflicciones. Hermanas, esto que nos sirve a nosotras, reflexionemos en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo hoy. Hoy tenemos el mismo mandamiento de Cristo, el mismo mandamiento que tuvieron los hermanos de ese primer siglo. En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y ese mismo mandamiento tenemos hoy, hermanas. Reflexionemos cómo estamos llevando ese evangelio, qué situaciones difíciles, adversas estamos pasando hoy. Meditemos en por qué a veces no crecen las obras. ¿Cómo es que en medio de la oposición la iglesia crecía en ese tiempo? ¿Cómo estamos enfrentando, hermanas, la oposición hoy, la adversidad? Estamos llevando la palabra con la valentía y con la confianza en Dios, o nos estamos dejando intimidar. Estamos experimentando las victorias o la victoria en Cristo, hermanas. Tenemos para contar cómo experimentamos esa victoria en Cristo. Necesitamos, hermanas, recordar a estos hermanos del primer siglo. Necesitamos recordar que se trata de llevar la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es esa palabra viva, esa palabra eficaz, es el poder de Dios, es esa palabra que viene de Dios, que Dios dice una cosa y se hace. Eso estamos llevando, hermanas. Necesitamos experimentar ese gozo, el gozo de vivir el cristianismo en medio de la aflicción, porque tenemos la victoria asegurada en Cristo. Y continuando, hermanas, en el siguiente versículo dice en Hechos 12:25, dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos, hermanas, fueron comisionados a llevar las ofrendas de ayuda de la iglesia de Antioquía a los ancianos de Jerusalén. Y cumplieron esa misión, ese servicio. Recordemos que había una gran necesidad entre los cristianos de Judea, una hambruna. Y la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé servían, juntó ayuda y fueron encargados de llevar este apoyo a esta iglesia o a los ancianos de Jerusalén. Y dice la palabra, y de retorno, es decir, de Jerusalén a Antioquía, llevaron a Marcos con ellos. ¿Qué nos enseña este último versículo, hermanas? Nos enseña la cooperación entre hermanos, la necesidad de apoyarnos en las necesidades, la unión y las buenas relaciones que deben existir entre las iglesias. Nos muestra la importancia de la comunicación, el cumplimiento de encargos. Tenemos mucho que aprender, hermanas, de la iglesia en sus inicios. También nos enseña cuán importante es mantenernos al servicio y cumplir, ser fieles en el servicio que se nos encomienda. Realmente leer estos versículos de cómo marchaba la iglesia en el primer siglo nos ayuda, hermanas,
y nos coloca en el verdadero cristianismo, en cómo las iglesias deben hoy funcionar, cómo debemos trabajar para el Señor. Hermanas, de verdad para mí fue de gran ánimo leer estos versículos y experimentemos, hermanas, ese gozo de llevar la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a todas.